Bueno, vamos a empezar a realizar la práctica de nuestros controles y equilibrios, y para ello vamos a empezar a emplear o utilizar nuestro vasito de vidrio DAPEN y nuestro pincel de acrílico. Este les había comentado que es un pincel número 8 y con este vamos a estar trabajando. Entonces yo voy a aplicar un poquito de líquido para comenzar a trabajar. Hay algunas botellitas que tienen este tipo de dispensador que son muy cómodos, cerramos y listo, pero hay otras botellitas que no lo tienen. Entonces, si son este tipo de botellitas, lo que vamos a hacer sencillamente es lo siguiente: no se preocupen si no tienen dispensador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar ahora? ¿O qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar nuestro cuerpo, el pincel, en la botellita y vamos a aplicar un poquito de líquido de esta forma, y así vamos a poder aplicar la cantidad de monómero que necesitemos. Entonces vamos a dejarlo aquí en la botellita y les vamos a explicar cómo realizar la limpieza del pincel, a cómo vamos a tomar nuestro líquido, ¿ok? Para empezar a trabajar. Aquí ustedes lo pueden ver en 90 grados, ¿ok? Pero si lo colocamos así, por ejemplo, para que puedan apreciar mejor, ven que yo coloco mi cerda y yo no hago esto. Esto no lo vamos a hacer. Vamos a, con la punta de nuestro pincel, fíjense que él está en punta, yo simplemente voy a introducir mi pincel y por el mismo vasito rozo y hago un poquito de presión, y ahí ven cómo salió un poquitito de acrílico o líquido. Bueno, esa es la manera correcta en la que debemos trabajar, ¿ok? Entonces vamos a empezar a realizar la limpieza del pincel. Yo les recomiendo que cuando limpien el pincel lo hagan de esta manera. Van a darle vueltas al pincel para peinar su punta. Es importante que el pincel siempre esté en punta, porque esto es lo que les va a garantizar un trabajo adecuado, y en la parte práctica ustedes van a estar viendo lo verídico que es esto. Entonces, una vez que ya han visto cómo se limpia el pincel, pueden hacer un poquito de presión de esta manera. Vamos entonces a trabajar con los controles y equilibrio. Aquí les traigo una hoja de práctica que pueden imprimir. Yo les voy a hacer llegar el archivo para que puedan hacer la impresión, y en estos acetatos que son plásticos pueden colocar esa hoja, la pueden introducir allí y pueden realizar sus prácticas en este mantel. Entonces, para empezar, vamos a ubicar nuestro DAPEN o nuestro vasito y nuestra servilleta cerca, ¿ok? Ambos deben estar cerca. Vamos a empezar a hacer las prácticas con los diferentes polvos. Vamos a trabajar con el transparente, vamos a trabajar con el color piel, y de esta manera o de esta forma ustedes van a ver cómo se trabaja en el mantel de práctica. Estas prácticas las deben realizar antes de empezar a trabajar en uñas. Siempre es importante que su DAPEN esté cerca de los polvos, ya que recuerden que este líquido constantemente se está evaporando. Si la mano de mi cliente se encuentra en este lugar y mis polvos no están aquí, sino que están mucho más lejos, llevar mi pincel desde el lugar donde yo tomo mi acrílico hasta la uña va a ser tan alejado que cuando yo vaya a aplicar mi perla ya va a estar seca. Así que debe estar cercano o tan cercano como lo que ustedes ven aquí. Entonces vamos a poder realizar diferentes tamaños de perla o diferentes tipos de perlas para ir practicando. Acabo de modificar la posición de mi mantel porque en el reverso del mantel van a conseguir estas perlas de diferentes tamaños, de manera que vamos a ir trabajando los tamaños correspondientes desde el más pequeño hasta el más grande, y lo vamos a hacer con nuestros polímeros. Vamos a empezar a trabajar con el transparente, y fíjense cómo yo llevo mi pincel hasta el vaso de vidrio, el DAPEN. Coloco, yo aquí sumergí la mitad del pincel, ¿ok? Pero voy a corregir eso, voy a presionar mi pincel para liberar todo el líquido que tomé
del mango del pincel, del cuerpo del pincel. Es más, voy a hacer esto porque quiero que vean, y voy a secar mi pincel porque yo quiero que ustedes vean que para trabajar perlas pequeñas como estas voy a introducir es la primera parte de mi cuerpo de mi pincel, es decir, la punta. Si yo quiero trabajar perlas medianas, voy a introducir el pincel más o menos hasta la mitad. Y si quiero perlas grandes como estas, voy a tratar de introducir casi todo el cuerpo del pincel, a excepción de la férula o raigal. No voy a llevar el raigal hasta el líquido, o no lo voy a sumergir completamente. Entonces voy a empezar con las perlas pequeñitas y acabo de colocar mi pincel, hago una presión y mi punta tocó el líquido y solamente voy a tomar una pequeña perla. Esa pequeña perla la voy a colocar en mi mantel, y siempre que ustedes hagan eso, limpian muy bien su pincel. Entonces ya después que coloco mi perlita, voy a tratar de darle forma y con la punta de mi pincel voy a corregir lo que se expandió esa perla. Cada vez que yo toque mi perla de acrílico, limpio mi pincel. ¿Por qué motivo lo hago? Porque esta cantidad de líquido que toca el polvo, que lo humedece, es tan pero tan pequeñito que no lo puedo notar, y probablemente cuando él se evapore el líquido dentro de mi pincel van a haber pequeños granitos de ese polvo y se van a endurecer dentro de mi pincel, del cuerpo de mi pincel. Siempre que yo toque mi acrílico, limpio muy bien, dándole vueltas para que se vaya formando la punta y al mismo tiempo se limpie. Fíjense que cuando coloqué mi perla al principio estaba brillante, ahora está opaca. Entonces cuando esta está opaca yo puedo presionar. Esta presión va a hacer que mi perla se achate o se aplane. Voy a arrimar un poquito más acá todos los acrílicos porque voy a hacer un acercamiento a la toma para que ustedes puedan ver el momento en que yo estoy colocando o estoy aplicando los polvos. Voy a colocar acá mi pincel y voy a trabajar una perla mediana. Introduzco la mitad de mi pincel y cuento 2 segundos y tomo una perla. Fíjense que esta perla está un poquito seca, tiene forma así como de piel de naranja. En el caso de mi acrílico transparente no es adecuado trabajar con esa textura. Voy a tomar nuevamente una perla, hago presión y tengo aquí mi perlita un poquitico más homogénea, pero fíjense, es muy pequeñita. Si la coloco acá va a abarcar casi la misma cantidad que la perla anterior. Entonces voy a sumergir muy bien mi pincel, pero la mitad de mi pincel es lo que voy a sumergir. Y voy a tomar una perla. Esta perla sí está un poquito más grande, ¿lo ven? Pero fíjense que está en la punta de mi pincel. La aplico. Siempre que yo aplico las perlas, voy a presionar un poco con esta parte del pincel, que es como la pancita de la punta. Yo hago eso muy bien, limpio y voy a empezar a recoger el acrílico, porque eso significa que tenía mucha humedad. Claro, estoy tratando de trabajar con proporciones porque no podemos hacer una medida o no podemos lograr una medida exacta en cuanto a lo que tiene que ver con la humedad que le damos a nuestro cuerpo del pincel, a nuestro pincel como tal. Entonces fíjense, ve cómo él se recoge, limpio mi pincel. Esto es importante hacerlo para que quede limpio, como les dije hace rato. Y cuando él empieza a opacarse, yo presiono mi producto. Yo en el lugar en donde estoy trabajando, la temperatura está bastante baja, creo que estoy a 23 grados. Por eso es que mi polímero tarda en evaporarse. El líquido, es decir, el monómero, tarda en evaporarse. Si yo estuviese en un lugar donde no tuviese esta temperatura, estuviese trabajando a 28 o 30 grados, el monómero se evaporaría muy rápido y esto haría que no me dé chance de presionar el acrílico. Yo les recomiendo que trabajen
en ese tipo de temperatura, 22, 20 grados, 23 grados, porque esto les va a permitir a ustedes, sobre todo en la etapa del aprendizaje, tener más tiempo para darle forma a la perla de acrílico, ya que si se seca muy rápido no les va a dar tiempo de darle forma. Vamos ahora con nuestra perla más grande. Voy a introducir todo, casi que todo mi pincel sin que toque la férula o la parte metálica. Muy poco es lo que yo presiono y fíjense, hago unos toquecitos en mi acrílico y voy a obtener una perla más grande. Cuando yo coloco mi perla siempre tengo que inyectarle monómero, de manera que así ella quede impregnada, muy impregnada de acrílico, toda la perla quede mojadita. Si yo no lo hago de esta manera y hay partes de la perla que quedan secas, entonces se me va a ver en el fondo de la perla algo así como pedacitos de hielo seco, como que si tuviésemos escarchitas, así como las que ustedes pueden ver en el refrigerador, los que tengan refrigerador con escarchitas. Algo así se va a observar dentro de la perla de acrílico, porque unas partes quedan secas y otras partes quedan humedecidas. Las que están humedecidas quedan por arriba y las que quedan secas están por debajo y queda atrapado todo eso ahí adentro. Entonces es importante que siempre que coloquen el acrílico inyecten un poquito el monómero que queda en el cuerpo del pincel en la perla. Mientras yo estoy hablando, la perla se está colocando un poquitico, se está tornando un poquito opaca y en ese momento es que yo hago presión. Fíjense que yo hago presión con la panza, no con los laterales. Si yo le doy presión con los laterales, lo voy a hacer aquí. No sé si ahí se logra observar. Voy a acercar un poquito. Se ve una especie de textura, ¿ok? Porque yo trabajé allí con las caderas o los lados del pincel. Si yo trabajo con la pancita, no me va a quedar esta hendidura acá. Así que siempre que trabajen, la presión se hace con la panza, es decir, con la barriguita esta, pero no con los laditos del pincel, porque los laditos del pincel me abren esta textura. Entonces, lo digo porque estoy trabajando con un pincel de raigal chato o de un raigal ovalado. Si yo tuviese este pincel que es de raigal redondo, nunca pasaría esto, yo nunca abriría este huequito porque siempre haría presión solamente. Claro, este pincel que acabo de utilizar no lo recomiendo porque es un pincel de plástico, pero el que yo estoy utilizando para realizar la práctica sí lo recomiendo porque es Kolinsky. Vamos entonces a pasar ahora a nuestra aplicación, pero esta vez voy a trabajarlo con makeover. Entonces aquí tenemos un makeover y voy a empezar a trabajar con la punta para aplicar nuestro monómero, o mejor dicho, nuestro cover en la parte más pequeñita. Lo coloco, limpio mi pincel, espero que se opaque y presiono. Entonces siempre vamos a trabajar de esa forma, siempre van a realizar la práctica de esa manera. Yo puedo soplar, puedo hacer esta especie de abanico, de efecto de abanico, para que pierda un poquito más rápido el brillo, se evapore el líquido y yo pueda presionar. Hay otra cosa que también hacen cuando están trabajando en temperaturas bajas como lo estoy haciendo yo, y eso tiene que ver con que colocan un poquito de acetona pura, unas gotitas al monómero, y eso hace que se evapore mucho más rápido para las que les gusta trabajar rápido, aunque yo les digo que mientras estén trabajando como principiantes, pues no hagan eso porque se les va a enrollar el asunto, aparte de que es importante que tengan tiempo de moldear el acrílico. Aquí fue mucho más fácil, pero vamos a trabajar con la mitad de nuestra cerda en el dappen y vamos a tomar una perla de nuestro cover, pero que sea un poquitico más grande. Fíjense cómo se debe humedecer por completo la perla, y después que se humedece yo inyecto más líquido a mi perla. Claro, esto para efectos de inicios, ¿ok? Del aprendizaje en inicio, porque posteriormente no vamos a hacer esto. Más adelante les voy a explicar cómo hacer para que no queden manchas en el producto, pero eso lo vamos a ver luego. Voy a hacer presión, o mejor dicho, voy a limpiar mi pincel, y como ya se está opacando, entonces voy a hacer presión. Si yo no espero que mi
polvo se opaque, entonces mi pincel se va a ensuciar y no es lo que yo quiero, porque si no entonces voy a tener problemas a la hora de trabajar. Voy ahora con una perla mucho más grande. Al tomar mucho más líquido, miren cómo queda mi perla más grandecita. Hago presión para que ella se expanda mejor. Y un secretico que les voy a dar: cuando ustedes estén limpiando su pincel y lleven mucho rato limpiándolo en una zona, pasen a la siguiente, a la que esté seca, porque esta parte de acá ya tiene algo de polvito del que yo tomé de acá del dappen, o el líquido que tomé del dappen y el polvo que tengo acá. Entonces, si yo duro mucho rato limpiando en esta misma zona, mi pincel no va a quedar limpio, sino que lo voy a seguir ensuciando. Muy bien, esos son detallitos, ¿ok? Entonces, fíjense, acá se opacó mi producto y entonces yo le voy a dar presión y luego voy a barrer. Cuando yo hago presión y barro, lo estoy trabajando en un ángulo de 0 grados. Estos son 0 grados, presiono y barro. No me gustaría que ustedes trabajaran de esta manera. Presionan con la punta y barren con la punta. Si ustedes hacen eso, miren lo que pasa. Voy a trabajarlo en esta zona de acá del centro, para que vean qué incorrecto es trabajar en un ángulo equivocado. Repito, voy a limpiar mi pincel para volverlo a explicar. Si yo tengo a mi cliente así de frente y yo estoy trabajando acá, yo voy a colocar mi acrílico en 45 grados, pero después voy a aplanar en 0, es decir que no va a haber ninguna inclinación en mi pincel. Después que presiono, barro para alisar la superficie. No debo, después que coloco mi acrílico en 45 grados, que lo presiono todo para que se humedezca, yo no voy a barrer. Aquí lo correcto es presionar y luego barrer. Yo no voy a barrer así o hacer presión así en 45 grados, no se debe, porque van a abrir un hueco. Y tampoco voy a barrer con la punta así. Se barre es así, acostando el cuerpo del pincel. Entonces lo voy a hacer de manera incorrecta acá para que ustedes observen qué es lo que les va a pasar. Tomo mi perla, que quede bien humedecida, la presiono, la coloco, limpio mi pincel como se les ha ido indicando. Y después que lo limpio, entonces yo voy a empezar a aplanar con la punta. Si yo aplano con la punta, abro un hueco. ¿Lo ven? ¿Ven que abrí un hueco? En las oportunidades anteriores yo aplanaba de esta forma y no se abrían huecos. Entonces esto es incorrecto. Y mucho más incorrecto es barrer con la punta, porque fíjense que sigo abriendo un hueco ahí en el centro. Así es que esto es incorrecto. No lo deben hacer de esa forma. Vamos a limpiar nuestro pincel y vamos a retirar con la misma punta del pincel y con mucho cuidado este acrílico. Entonces voy a ayudarme un poquito con el guante, con la mano, y voy a retirar esta perla. Ok, vamos a limpiar un poquito aquí nuestro mantel y vamos a trabajar ahora de este lado, pero con otro polvo. Ahora vamos a trabajar con otro makeover. Este makeover es un poquitito más suavecito y es más clarito. Entonces voy a trabajar primero mis perlas pequeñitas. De igual forma, espero que mi perla se humedezca muy bien, que brille mucho. La aplico y ella automáticamente, sin que yo haga ningún tipo de inyección de acrílico, ella se expande automáticamente. Entonces aquí vemos ya la diferencia, lo que les explicaba hace rato, que mis polímeros color piel pueden ser de distintos tonos. Eso va a depender también de la tonalidad de piel de mi cliente, cuál se le vea mejor a ella de acuerdo a su piel. Y bueno, eso yo lo explico muy bien en la clase de colorimetría en uñas. Ok, vamos a empezar entonces a hacer presión acá. Espero que se evapore un poquito y hago presión. Voy a colocar la perla mediana. Para eso voy a tomar una perla sustanciosa de acrílico y miren cómo ella automáticamente se torna brillante. La aplico, inyecto mi acrílico, limpio mi pincel y empiezo a presionar la perla anterior.
Este polvo es mucho más bondadoso porque él me da más chance de trabajar. Pero fíjense cómo se expande. Si yo me descuido y coloco mucho líquido, él se va a expandir. Entonces yo voy a empezar a recogerlo, le voy a empezar a dar la forma de redondeadita que corresponde, y eso lo hago con la punta y los laditos o punta y panza de mi pincel. Lo puedo hacer de esta manera. Claro, esto es para efecto de práctica, pero esto no lo vamos a hacer en una uña. Simplemente que con esto ustedes aprenden, o con esta práctica, ustedes aprenden a controlar el acrílico, aprenden a conocer el producto, y esto les va a dar bastante confianza en lo que tiene que ver con el acrílico, el monómero. Esa es una ventaja. Entonces ya aquí hemos trabajado las dos perlas. Vamos con la más grande. Voy a acostar un poquito mi pincel, como pueden observar allí, porque ya no tengo casi monómero en el dapen, y tomo mi otra perla. Aplico, y como está muy cerca de este y se está expandiendo, voy a empezar a separar. Voy a retirarla para que vean algo que podemos hacer para evitar que esto suceda. ¿Ok? Es muy común que esto suceda. Entonces yo voy a retirar esta perla de acá, la voy a retirar hacia acá bien lejitos. Fíjense que este procedimiento que estoy realizando ensucia mi pincel. Entonces yo limpio rápidamente cuando está húmedo. Voy haciendo presión, voy dando vueltas. Voy a tomar monómero haciendo presión casi que a la totalidad de la cerda. Tomo mi perla, que es bastante grandecita a diferencia de la anterior, y miren cómo ella se empieza a humedecer. Para que no se me abra por completo, yo hago esta presión en mi servilleta para que se desprenda la mayor cantidad de líquido allí, y luego la presiono. Esto me va a ayudar a tener control sobre el líquido que va a tener mi perla. Entonces eso también lo pueden hacer en las uñas, porque a veces sucede que cuando trabajamos mucho líquido o colocamos mucho líquido en nuestro pincel, se me abre y toca la piel y se hace un desastre impresionante. Entonces allí yo puedo controlar la humedad de mi polvo. Como pueden observar, está todavía húmedo y no le voy a hacer presión hasta que pierda humedad. Pero como se han dado cuenta, no he dejado de limpiar mi pincel. Siempre, constantemente lo estoy haciendo. Cuando ya está opaco, puedo hacer presión y puedo barrer. El barrer me permite dejar prolija la superficie, o lisa, que sería una de las palabras más específicas para ello. Ahora vamos a trabajar con polvos acrílicos, pero con pigmentos. Este tiene un pigmento fucsia un poco suave, y este tiene elementos decorativos y pigmento. En la clase de colorimetría yo les enseño a preparar este tipo de mezclas o polvos para que ustedes puedan hacer sus colecciones o gama de colores. De igual forma les explico cómo realizar el polvo makeover. Pero para esta sección solamente voy a explicar cómo se pueden aplicar este tipo de productos y cómo hacer para que el color quede uniforme. En este caso, las personas suelen colocar mucho líquido, y cuando tocan su perlita y la aplican, fíjense que queda como en el centro una especie de mancha blanca. Eso es algo muy común. Claro, si yo estoy trabajando una técnica de marmoleado, pues a mí me conviene mucho hacer eso. Pero si no es el caso, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar un poquito de líquido, solamente entre la punta y la mitad. Voy a tomar mi perla del tamaño que yo necesite. Por ejemplo, fíjense este caso, ve cómo ella automáticamente empieza a ablandarse y abrirse porque tiene mucha humedad. Entonces yo la coloco en mi toalla para que ella absorba, el exceso de líquido, y voy a aplicar mi perla. La aplico, limpio muy bien mi pincel
y yo dejo que mi perlita vaya perdiendo un poquito el brillo. Entonces yo puedo ir dándole forma redondeadita, pero no voy a descuidar la limpieza de mi pincel. Voy a limpiarlo muy bien. Puedo incluso, después que yo limpio aquí en la toalla, tomar un poquito de monómero para peinar bien la punta, y cuando yo veo que ya esto está opaco, entonces presiono aquí en mi toalla para peinar las cerdas de mi pincel y hago presión a la perla de acrílico fucsia y puedo barrer un poquito para que quede prolija la superficie. Si se dan cuenta, hay una gran diferencia entre la primera perla y la segunda perla. Yo voy a acercar un poquito la imagen para que logren observar la diferencia en cuanto a color. A veces pasa igual con el polvo makeover. Cuando inyectamos mucho líquido, él tiende a quedar en el centro transparente. Así es que siempre sequen en la servitoalla un poquito la perla para que cuando la apliquen no pase esto, ¿ok? Porque la mayoría de los polvos que tienen pigmentos son mezclados con un poco de polvo blanco. Entonces esto tiende a verse, a descubrirse y no se ve muy bien. Ahora y por último vamos a aplicar nuestro polvo acrílico con elementos. Acá tomo mi perla, espero que se humedezca y la puedo aplicar al revés. A mí me gusta colocarlas al revés para que no queden manchas en el acrílico. Por supuesto, acá no la limpié en la toalla, no quité el exceso de acrílico, ¿ok? Y entonces, bueno, me toca limpiar mi pincel constantemente porque tengo que lograr que la perla quede reducida. Para ello tengo que estar tocándola con bastante humedad, entonces tengo que limpiar constantemente el pincel hasta lograr de que ella se cierre, así como están viendo acá, y pierdo un poquito de humedad para hacer presión. Fíjense que la presión siempre la estoy realizando con la panza de mi pincel. Una vez que pierde brillo, yo realizo esta presión. La diferencia es que este tipo de polvos, aunque tiene un pigmento, contiene elementos decorativos y se ven muy bonitos en algunas técnicas de aplicación. Estas perlas no las realicé pequeñas, las hice grandes para que ustedes vean cómo quedan cuando trabajamos polvos con diferentes colores o con elementos. Sé que dije que iba a ser la última aplicación, pero olvidé que tenía este tarrito con estos elementos. Y les quería mencionar que es muy importante cuando ustedes apliquen este tipo de polvos. Ellos siempre contienen esos elementos hermosos, pero tenemos que mezclarlos de esta manera porque siempre se van a la parte superior la mayoría de esos elementos, y entonces cuando yo voy a aplicarlos hago un desastre. Voy a aplicarlos, pero primero mezclo mi acrílico. Lo voy a aplicar por acá, voy a hacer un poquito de presión para que humedezcamos bien nuestro acrílico, y como pueden observar se ven bien bonitos los elementos decorativos. Este tiene varios elementos y yo le puedo hacer presión para que se abra un poquitico más la perla. Este tipo de polvos, después que yo los aplico, los tengo que encapsular. Eso también lo vamos a ver en las prácticas, ¿ok? Bueno, espero que puedan realizar la práctica de controles y equilibrios, y cuando tengan las dudas correspondientes a esto, me lo hagan saber. Es importante también de que ustedes sepan que este poquito de líquido que queda después que realizamos las prácticas no debe devolverse al envase. Es decir, que si yo termino de realizar mi aplicación y me queda un monómero, yo no debo devolverlo al envase. No. Si lo hacen, van a dañar ese producto, el resto del producto que está en el envase. Así que este tipo de monómero que queda, a mí me quedó un poquito, lo vamos a guardar en un recipiente de reciclaje. Ese les puede servir después para limpiar su pincelito, aunque no es lo correcto, ¿no? Porque hay productos que son especiales para limpiar sus pinceles. Pero este tipo de vasito, bueno, algo líquido, no se va a desperdiciar y lo vamos a guardar.